8:17. Saludamos a Andrés Guzmán. Él ha sido nombrado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como comisionado para derechos humanos y libertad de expresión. Ese es el cargo que este colombiano, este compatriota Andrés Guzmán Caballero, tiene en el gobierno salvadoreño. Doctor Guzmán, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días, Jesús. Un saludo muy especial. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo oficialmente arranca como comisionado para derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador? Bueno, pues yo empecé ayer, comencé mi trabajo aquí en El Salvador. Básicamente, ¿cómo está estructurado lo que va a hacer? ¿Qué le ha dicho el presidente Bukele que busca con el trabajo suyo ahí en esa función? Bueno, pues el objetivo fundamental es ser un link entre el gobierno nacional de El Salvador y pues las distintas organizaciones de derechos humanos. Además, la Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador y pues los organismos internacionales, ¿no? Es un trabajo de interacción, de comunicación activa con los partícipes y pues dentro de un régimen de excepción como el que existe hoy en día en El Salvador, pues es un rol bien importante, ¿no? Sí, señor Guzmán, ¿qué dice usted frente a las críticas de los organismos humanitarios y de agencias internacionales sobre ese manejo del régimen de excepción? Algunas denuncias de las familias salvadoreñas de personas que están encarceladas pero que no tienen pruebas y que no fueron a juicio, que finalmente no se les hizo un juicio justo. Sí, el objetivo del cargo es ese, es visualizar cada uno de esos casos, analizarlos y además crear procesos que sean garantistas de los derechos de estas personas. El objetivo en realidad al final de todo es ese, es poder llegar a esos casos, poderlos analizar y pues no usurpar funciones de otras entidades públicas como la rama judicial, por ejemplo, que juzga o la fiscalía que investiga o la procuraduría que es quien vela por los derechos humanos como un organismo independiente aquí dentro de El Salvador, sino ser lo que le digo, un link entre los unos y los otros y generar procesos válidos, rápidos de reconciliación y pues en el caso de que exista algún tipo de violación de derechos humanos, pues activar todos los mecanismos del Estado para que eso no siga sucediendo dentro del régimen de excepción que hoy en día existe dentro de El Salvador. Pero ¿cuáles van a ser esos mecanismos del Estado si, como bien dice usted, están en un régimen de excepción donde sabemos que el presidente Bukele no es el más respetuoso de los derechos humanos ni de la libertad de expresión? ¿A usted el presidente le va a garantizar autonomía, le va a garantizar, o usted va a terminar lavándole la imagen al presidente Bukele en una situación en la que el país está en la mira, como ya se decía aquí, de distintos organismos? Acá en estos micrófonos nos han dicho que ha habido personas detenidas, procesadas, a las que no se les da acceso a un abogado, organismos de derechos humanos de otras partes, ONGs, no pueden verificar, no pueden hacer su trabajo, no pueden verificar la situación de derechos humanos en El Salvador. ¿Cómo va a hacer usted ese trabajo sin terminar sometido a la autoridad de quien lo nombró? Bueno, pues el tema es bien complejo, por eso pues mi objetivo es ser un link de unión entre los unos y los otros. Si hay algún organismo internacional hoy en día que no haya podido entrar a El Salvador o que algún funcionario que no pueda haber visto algo dentro de lo que está sucediendo acá, pues el objetivo es hacer, pues digamos que trabajar con él. Si no existieran violaciones de derechos humanos dentro de un régimen de excepción como el que existe hoy en día en El Salvador, pues no existiría un cargo como el que el señor presidente Bukele creó. Ahora bien, estamos dentro de un régimen de excepción y esas excepciones tienen que traer una coyuntura excepcional desde el punto de vista de derechos humanos y ese es el objetivo al final, ¿no? Poder llegar a ese punto dentro de un contexto histórico súper complejo, porque jamás en el mundo había existido un país donde sucedan en el mismo momento y en tan corto tiempo, porque es un año en el que cambiaron las cosas diametralmente, de una violencia interna gigantesca a un momento, digamos, desde el punto de vista social de paz y tranquilidad, con algunos problemas que la idea es, pues, digamos que trabajar desde el punto de vista de los derechos humanos en ellos. Doctor Guzmán, ¿cuál
va a ser, o cómo mejor, va a ser no sé, la relación con la Procuraduría de Derechos Humanos? Porque ya existe en El Salvador esa figura, la de Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo va a trabajar con la Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, pues hay que hacer un trabajo conjunto inmensísimo con la Procuraduría de Derechos Humanos, que es como la Defensoría del Pueblo en Colombia, en visualizar los casos que existan, en crear procesos nuevos. Como le digo, esto es un tema coyuntural, es un tema de un contexto histórico muy complejo, son 30 años de una violencia muy difícil dentro de un país. Aquí las personas vivían con miedo, no podían salir a la calle, hay muchas personas de un barrio que era al lado del otro, no podían ni siquiera jugar fútbol. Los sitios deportivos eran sitios donde fumaban y hacían muchas cosas los pandilleros difíciles, complejas, habían sitios de secuestro, bueno, era un contexto dificilísimo que hoy en día pues está totalmente erradicado. Eso conlleva que tengan que existir unas medidas extremas en materia de derechos humanos, pues para quitar ese miedo de la población y para además pues, visualizar cada uno de los casos que suceda, por ejemplo, como los que ustedes dicen dentro de las cárceles, para poderlos analizar y poder llegar a que haya una recomposición social total. Señor Guzmán, conocimos aquí la denuncia de dos colombianos, de hecho de familiares de colombianos que fueron detenidos por supuestamente ser pandilleros porque tenían tatuajes. Sabemos que usted hasta ahora va a empezar, pero ¿ya tiene algunas denuncias de extranjeros que tengan estas mismas condiciones con esos procedimientos judiciales que han sido pues condenados a nivel internacional? No, muchas gracias por la pregunta, pero no tengo ni correo. O sea, digamos que me estoy colocando en el puesto, estoy creando un equipo de trabajo que es un equipo interdisciplinario. Esto es un tema muy técnico que te requiere análisis, que requiere estudios, que requiere investigación de campo. Y lo otro es, pues, lo que le digo, interactuar entre las distintas entidades en casos particulares como los que usted denuncia, pero pues digamos que todavía estoy en ese proceso de generar todos los mecanismos, ¿no? Y de crear todo lo que conlleva el cargo en el que fui designado por el señor presidente. ¿Usted se compromete a facilitar el trabajo de la prensa teniendo en cuenta que la Asociación de Periodistas de El Salvador a finales del año pasado indicó que la libertad de prensa se encontraba en estado crítico después de que hubo al menos 125 agresiones contra periodistas en El Salvador, la gran mayoría de ellas cometidas por funcionarios del gobierno en ese estado de excepción, y de que más de una decena de periodistas tuvieran que abandonar el país debido a la persecución, las limitaciones y además el espionaje del gobierno salvadoreño a los periodistas? ¿Usted se compromete a facilitar la labor de los periodistas, a garantizar que de verdad la libertad de expresión se cumpla independientemente de las facultades que tiene el gobierno para controlar el trabajo de la prensa? Claro que sí, pues la verdad es que la prensa dentro del estado de excepción que existe en El Salvador no se ha coartado en ningún momento. No existe ninguna norma que coarte el derecho a informar que existe. Además, hoy en día no solamente es la prensa, la verdad es que las redes sociales tienen un impacto gigante y hay personas, influencers que tienen más seguidores y más impacto mediático que hablan libremente y pueden decir todo lo que quieran dentro de el estado o el régimen de excepción. Ahora bien, el compromiso que yo tengo es hablar con cada uno de los periodistas, con los medios de comunicación, con las personas que tienen influencia mediática, poder llegar y analizar cada uno de los casos. La libertad de prensa no significa poder decir lo que tú quieras, significa que la prensa tiene ese derecho y ese deber de informar de forma clara, de forma veraz, de forma objetiva, y ese es el compromiso que yo tengo, que pues la idea es hablar con cada uno de los partícipes desde todos los puntos de vista para que ese derecho pues se siga garantizando en el contexto de El Salvador. ¿Cómo conoció usted al presidente Nayib Bukele? ¿Hace cuánto tiene de pronto alguna cercanía con él? ¿Es amigo? ¿Hace cuánto tiempo se hablan ustedes? Bueno, pues ya hace más de un año yo comencé a trabajar en El Salvador, trabajo en muchos países de América como consultor, como profesor, haciendo modelos normativos, ayudando en temas, pues digamos que técnicos, dando capacitaciones a nivel, pues digamos que universitario. Así conocí al presidente Bukele aquí dando pues conferencias y haciendo una consultoría en temas
de protección de datos personales y pues digamos que seguimos hablando, seguimos conversando de temas y pues hace muy poco pues como que hicimos algún tema y conversamos sobre temas de inteligencia artificial y toda la injerencia que esto tiene entre los derechos humanos y pues me ofreció crear y creó este cargo, me ofreció pues venir a acompañarle en el gobierno y pues me parece que es un honor inmensísimo el que me hizo y pues lo acepté muy honrado y digamos que con un compromiso gigantesco con todo el pueblo salvadoreño. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse y a oír de primera mano las denuncias que tiene Angélica Cárcamo, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, para ver cómo el gobierno ha afectado el trabajo de los periodistas y cómo usted puede facilitar precisamente que esas restricciones se levanten? Claro, es el primer punto en mi agenda reunirme con ella y escucharla y tener todo el contexto y todo el análisis. Ese es mi trabajo, sentarme con cada una de las personas que son intervinientes en este país, que sienten y que están acá y analizar cada uno de los casos. Ese es mi trabajo y dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo a que los casos que tengan digamos, una contexto y una realidad grave, pues darles todo el análisis y todo el manejo que deba quedarse. Es Andrés Guzmán Caballero, el nuevo comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador. Es colombiano, para los oyentes de RCN Radio, de pronto llegan a la sintonía, es colombiano. Andrés Guzmán Caballero, nuevo comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador. Gracias por estar aquí en RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. No, a ustedes feliz viernes, que estén muy bien, gracias.